esa persona si me puede decir si tengo buen retorno de audio, si están viendo la pantalla, si están viendo las diapositivas. Entonces, no sé si alguien puede ofrecerse voluntario alzando la manito o si de pronto yo pueda preguntarle a alguno de ustedes si me puede colaborar, simplemente dice Yamila Natalí Iñáguez. Muchas gracias. Entonces, te voy a suplicar, por favor, Yamila, de que a continuación yo voy a empezar a presentar pantalla. Quiero que tú me digas si estás viendo la pantalla donde yo voy a arrancar con la presentación de las diapositivas. Entonces, acabo de empezar presentación. ¿Se ve? Por el momento no lo veo. ¿Lo ves? Ahí ahí sí. Contenido Listo. por caso clínico, dice. Listo, perfecto. Entonces, ¿me escuchas con buen retorno de audio? Sí, se escucha con buen retorno. ¿Me alcanzan a ver la cara en alguna ventanita o no me ven en este momento? Yo te veo, se ve el power y se te ve tu cara y, bueno, mucho de nosotros al costadito, a la derecha. Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces te suplico, por favor, de que tú me ayudes. Si a alguien se le activa el micrófono, por favor, le digas a esa persona que nos ayude silenciándolo mientras yo voy con el transcurso de la clase. Te agradezco mucho, Yamila. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Entonces, la presentación del día de hoy va a constar de un análisis donde vamos a hacer semiología de cabeza y cuello con base al raciocinio clínico que adquirimos en el primer workshop, que se llama Neuroanatomofisiología de la deglución, parte 1, raciocinio clínico parte 1. Entonces, para poder hacer semiología vamos a hacer un análisis de historia clínica de 3 casos clínicos de cáncer de cabeza y cuello, síntomas deglutorios, diagnóstico. Si necesitamos un diagnóstico, le vamos a dar una puntuación PAS de la escala Rosenbeck y de la escala Foix, ¿ya? Y además de eso vamos a hacer el análisis clínico de los resultados y el objetivo de trabajo según el diagnóstico deglutorio que hayamos hecho. Y por último vamos a brindar un espacio de preguntas. Entonces, más o menos eso vamos a hacer con los casos clínicos. Voy a comenzar presentándoles los 3 casos clínicos. Vamos a tener un caso clínico de un CA laringio, un paciente con tumor de cabeza y cuello, principalmente en la zona de la vía aérea superior, un gran tumor obstructivo que lo lleva a requerir de un soporte de ventilación alterno, que es una traqueostomía, de un soporte de alimentación alterno, que es la nutrición enteral, y además de eso, pues vamos a verlo en videofluoroscopia, cómo ese gran tumor de la vía aérea nos afecta la función deglutoria y qué se hizo y con qué función utilizamos la videofluoroscopia en él. El segundo es un schwannoma del recurrente, ¿ya? Que es un tumor que aparece en el nervio, dentro de las vainas de mielina del nervio. Recordemos que las vainas de mielina tienen unas células que se llaman células de Schwann, que son las que transportan la información eléctrica del nervio. El schwannoma es un tumor en esa zona que interrumpe el paso de la electricidad del nervio, y pues a medida que va creciendo, va generando un mayor compromiso en la transmisión de la energía de ese nervio. En este caso es el recurrente, y recordemos que nosotros ya vimos cómo se comportaba la anatomía y la función del nervio recurrente en el workshop número 1. Y ahí vamos a empezar a hacer también un análisis semiológico según la información que ya obtuvimos del primer workshop. Y por último vamos a tener disfagia iatrogénica de radioterapia de cabeza y cuello en un paciente que tuvo un CA de amígdala. Entonces, vamos a comenzar con la patología y los síntomas. Entonces, el caso 1 es un caso de una paciente de sexo femenino en la 6ª década de vida que tiene un CA laringio inoperable de estadio avanzado, que tiene una traqueostomía y una gastrostomía para poder, pues, respirar, tener una vía aérea permeable, pero además de eso, un soporte de nutrición permeable. Además de eso, tuvo una radioterapia coadyuvante en algún momento de su vida, pero esta persona no pudo, no obtuvo un gran beneficio con la radioterapia, y en el estadio en el que llega la biofluoroscopia ya es un estadio avanzado, donde ahora vamos a ver caso por caso por qué llegan a biofluoroscopia si la disfagia está marcada. ¿Listo? El objetivo terapéutico en este caso quiero que tengan en cuenta que es paliativo multidisciplinar. Los síntomas de este paciente son una disfagia mecánica severa por un aplastamiento del tumor sobre el conducto esofágico y claramente una obstrucción de la vía aérea. Tiene un bajo riesgo aspirativo por el mismo gran tamaño del tumor, o sea, el tumor es tan grande que obstruye la vía aérea en su parte superior, por tal razón no tiene riesgo broncoaspirativo.
ya no tiene riesgo de que la comida se nos meta hacia la vía respiratoria, el mismo gran tamaño. Entonces vayan haciéndose las preguntas. ¿Por qué si no tiene riesgo broncoaspirativo le mandan una videofluoroscopia? Vayan haciendo esas preguntas ahí de una vez. Tiene una baja probabilidad de ingesta de alimentos por vía oral porque el mismo tumor aplasta de tal manera el esófago que no permite gran paso de alimento. Por lo menos clínicamente lo que observan su equipo tratante es que la paciente tiene tan grande el tumor que está aplastado su esófago y no le permite comer alimentos, pero el paciente, ojo, aquí viene lo bonito de este caso, el paciente refiere que con algunos esfuerzos puede consumir algunos tragos de líquido o de saliva. Entonces, es muy importante, viene aquí un síntoma ya más de lo que refiere el paciente, es que dice, si yo ya estoy en un estadio avanzado de mi enfermedad, si yo ya estoy en un punto donde yo quiero tener confort y yo mismo le estoy diciendo a mi cuerpo tratante que yo quiero tragar así sea mínimas cantidades de líquido porque eso me hace feliz, pues quiero antes de irme de este mundo ver si puedo hacerlo. El equipo tratante decide solicitar una videofluoroscopia para mejorar el confort y calidad de vida de este paciente. Entonces, miren lo bonito de este caso. Se mandó una videofluoroscopia no para descartar si el paciente tiene riesgo de aspirarse por vía aérea, si el paciente tiene la dificultad para comer, porque claramente clínicamente ya lo saben, inclusive ya tiene una tráqueo y una gastro, pero se manda para verificar si hay alguna forma en la que el paciente pueda compensar o facilitar su deglución y de esta manera poder llevar a cabo estrategias de alimentación que le den confort ya en sus últimos días de vida, obedeciendo sus voluntades anticipadas. El segundo caso es un caso de un paciente de sexo masculino en la cuarta década de vida, con un schwannoma del recurrente en estadio de la enfermedad media, quien tiene todavía la posibilidad de hacer un tratamiento radioterapéutico para mejorar su condición. O sea, es un paciente que clínicamente por el equipo multidisciplinario tratante todavía es curable, tiene una vía oral modificada, o sea, ya el paciente no consume todos los alimentos, tiene todo el abanico posible de alimentos, no consume una dieta común, tiene una pérdida de peso progresiva por la condición de su enfermedad y el objetivo terapéutico en este paciente es tratamiento y rehabilitación. ¿Cuáles son los síntomas asociados a la deglución? El paciente tiene una disfagia marcada para los sólidos, una vía oral con espesos, traga mejor cuando muevo la cabeza, refiere el paciente, y se me ha regresado ocasionalmente el alimento por la nariz. El caso 3 es un paciente de sexo masculino en la quinta década de vida que tuvo un CA de amígdala, fue operado, pero después de eso, en su estadio medio, fue operado quirúrgicamente y fue tratado con radio y quimioterapia. El paciente postquirúrgicamente, después de su recesión de su amigdalectomía total, no refiere síntomas deglutorios, pero después de eso, cuando arranca la radio y la quimioterapia profiláctica, empieza a aparecer disfagia progresiva después del inicio de la radioterapia principalmente. Actualmente tiene una nutrición mixta, ¿ya? Que requiere de sonda enteral por gastrostomía para alimentarse y además de eso es capaz de consumir algunos alimentos por vía oral, o sea que estamos hablando ya de una disfagia iatrogénica, ya recibió una radioterapia coadyuvante para tratar su enfermedad oncológica y el objetivo terapéutico en este caso es también tratamiento y rehabilitación. Los síntomas asociados a la deglución son disfagia progresiva para sólidos que ha avanzado hasta los líquidos a medida que ha ido haciendo su tratamiento radioterapéutico. Tiene seroxtomía porque la radioterapia tiene esa condición que quema las glándulas sublingual, submandibular y parótida. Siento que me ahogo en las noches, es uno de los síntomas que el paciente refiere, muy probablemente haciendo acusión a toda su clínica de base y dice, ya no quiero salir de casa porque pues, comer se me ha vuelto un infierno. En ese orden de ideas, vamos a ver los casos clínicos como tal. En este punto para mí es muy importante de que vamos viendo uno por uno. Espero que hayan visto las diapositivas. ¿Quién me hace la retroalimentación? ¿Todos vieron? ¿Todos vieron las diapositivas? Sí, se vieron las diapositivas. Perfecto, muchas gracias Yamila, te agradezco mucho. Bueno, entonces en este punto vamos a proceder a verificar la videofluoroscopia de los 3 casos clínicos y posterior al análisis de cada una de las videofluoroscopias vamos
revisamos el análisis de cada una de ellas y a partir de ahí vamos a hacer semiología. ¿Listo? Que es el análisis de la deglución y qué harían ustedes como tratamiento. Recordemos que vamos a tener un espacio al final para resolver todas las preguntas e inquietudes que aparezcan. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, a partir de aquí, muchachos, vamos a hacer la presentación. Vamos a hacer la presentación de el video de las videofluoroscopias, valga la redundancia, donde vamos a ver la disfagia de estos pacientes. ¿Listo? Entonces, recordemos ahí que ya vimos el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Vamos a intentar hacer un recorderis de cada uno de estos casos. Perdón, yo intento acá admitir a la última persona, admitir a todos. Listo. Y voy a ver si Yamila de pronto la puedo hacer administradora. Voy a ver si te puedo hacer ya administradora, Yamila, para que tú me ayudes a aceptar de pronto a alguna persona que nos vaya llegando. Listo, Yamila, en este momento te he hecho coorganizadora de este evento. Entonces, tú actualmente tienes la oportunidad de poderme, si hay alguien que llegue tarde, de aceptar permitir su ingreso. ¿Listo? ¿Estás de acuerdo? Ok, perfecto. Te agradezco mucho, Yamila. Bueno, entonces ahorita quiero que ustedes me digan si están viendo completo la pantalla que dice clase semiología de la disfagia en el CA de cabeza y cuello. ¿La están viendo completa? Por acá se está viendo. Perfecto, muy bien. Quiero que recuerden que yo este video lo voy a pausar y lo voy a activar dependiendo de cada uno de los casos, ¿listo? Donde vamos a hacer un análisis de cada uno, ¿listo? Vamos a comenzar claramente con el caso 1, ¿listo? Entonces, vamos a ir analizando cada uno de los casos. Entonces, vamos a recordando, caso 1, tumor laringio. ¿Qué vamos a comenzar observando en este paciente? Voy a pausar aquí. Miren la gran masa, aquí se ve oscura. Ahora que estemos viendo los casos, bueno, voy a adelantarlo un poco para que veamos un caso de un paciente que tiene la vía aérea permeable, para que observen cómo es una vía aérea permeable a nivel superior. ¿Listo? Miren cómo el tubo de esta zona es transparente. De pronto aquí en la resolución del video no nos hace un poco de homenaje al buen aparato que tenemos para hacer la videofluoroscopia, porque está un poco translúcido, pero miren cómo habitualmente se puede observar una vía aérea superior normal. Ya, en un segundo, miren, aquí la podemos ver un poco mejor. Cómo se ve la vía aérea superior permeable. Miren que es un tubo transparente, translúcido, ¿ya? Que se ve aquí. Esa es la vía laringotraqueal, laringio en la parte más superior y traqueal más inferior. No se preocupen si ahorita no es muy clara para ustedes, yo les voy a ir comentando poco a poco, ¿listo? Entonces, retornando a nuestro caso es un paciente con un tumor laringio supremamente obstructivo de la vía aérea superior. Ven este resombreado, una zona radiopaca en la vía aérea superior que ocupa no solo el espacio laringio, sino que además de eso genera una compresión extrínseca sobre la primera porción del esófago cervical, que lo podremos observar en esta altura. Cuando ustedes estén viendo la repetición de este video en casa, cuando quieran repasar, se van a acordar de que van a poder adelantar y retrasar el video a su gusto y van a darse cuenta cómo fluye el alimento en esta primera porción de esófago en los otros casos y cómo se ve alterada en esta primera porción. Entonces, como podemos observar, la vía aérea superior o la vía laringea, que tiene un tumor de gran dimensión, pues está totalmente obstruida. Por eso decíamos que uno de los síntomas era que el paciente no tenía riesgo broncoaspirativo porque la comida no tiene cómo ingresar a la vía aérea. Y nos damos cuenta de que su permeabilidad de la vía aérea está dada por esta traqueostomía. Mírenla aquí. El paciente tiene un modo respiratorio estoma, pulmón, pulmón, estoma. El aire no entra ni por la nariz ni por la boca. ¿Listo? Y aquí vemos que a pesar de que el esófago radiológicamente no se ve, sino hasta que pasa el contraste a través de él, aquí en este punto podemos asumir que por la gran dimensión del tumor está generando un aplastamiento muy importante sobre la primera porción, que lo vamos a corroborar inmediatamente el paciente haga el primer tragado. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí a nuestro paciente haciendo la deglución. Entonces paremos aquí. Voy a devolverme un tricito
Vemos aquí, este líquido oscuro que ustedes ven aquí es el bario. El paciente está en una proyección lateral, que significa que el rayo está entrando por un lado de su cuerpo y sale por el otro lado para brindarnos una proyección del lado del paciente. Vemos aquí la estructura mandibular, el maxilar, vemos el velo del paladar, que vamos recordando que este se eleva gracias a los peristafilinos internos. Recordemos que lo contraen, esos peristafilinos se contraen gracias a la acción del plexo faríngeo, que está esa función dada por el núcleo ambiguo allá en tallo cerebral. Cuando estemos viendo uno de los cursos que traeremos más adelante, que va a tener un grupo multidisciplinario súper interesante, que es manejo del paciente oncológico, ya veremos tumores de tallo cerebral, veremos otros tumores, veremos muchos casos, no van a ser solo 3, sino que vamos a ver en un curso más o menos 10 casos de pacientes con cáncer, con fístulas y todo, donde aprenderemos a manejar a estas poblaciones, no solo desde el punto de vista de la valoración diagnóstica, sino también de la dirección del tratamiento, si ya es de curativo, de mantenimiento crónico o si es paliativo, ¿listo? Pero entonces por el momento recordemos que este velo del paladar se eleva gracias a los peristafilinos internos y ese comando allá en el tallo cerebral está dado por el núcleo ambiguo. Los que ya hicieron este curso, que ya el primer workshop, ya saben que yo no les estoy hablando en inglés, en alemán, sino que ya tienen como una conciencia de qué es el núcleo ambiguo, que también es el que nos da la motricidad del glosofaringeo, del vago, ¿listo? Y recordemos que este velo del paladar desciende gracias a B3, que es una de las ramas del nervio trigémino y está mediado por el núcleo motor del trigémino, ¿listo? Y pues claramente lo tensan los músculos peristafilinos externos. Vamos a empezar a observar cómo el contraste viaja hasta la fase faríngea, desde la fase preparatoria veral hacia la fase faríngea, y aquí ya empezamos a observar una completa disrupción del viaje del bolo. ¿Qué significa? El bolo, miren, se fracciona, se aplasta, se ve filiforme, se le puede llamar radiológicamente a este comportamiento. Mírenlo aquí, cómo se ve un hilo de contraste. Después de ser un bolo grande, vemos un hilo de contraste muy filiforme viajando a través de la garganta. ¿Por qué razón? Voy a dejarlo dinámico. ¿Por qué razón? Porque el medio de contraste está intentando descender, pero vemos cómo hay una compresión provocada por el tumor que no deja, primero que todo, que el alimento se nos meta a la vía respiratoria. Miren que el alimento se Perdón, intenta meter a la vía respiratoria, abra el pero el micrófono, tumor no ha se está ocupado entendiendo. gran parte de la Profesor, de la vía aérea y no ¿sabe así que qué? necesita dos. Dos Para un segundos. momento, para un momento, para un momento, porfa. Cuando vaya a opinar a alguien, alce la mano para que podamos hacer la retroalimentación. ¿Listo? ¿Vale? Ahora sí te escucho. Soy Dime. Yamila y acá Yolanda nos refiere que no se estaba viendo bien y me estaba pasando lo mismo. Se había cortado. Desde que cortó el video, ahí Ok, se empezó a lo escuchar. devuelvo. Listo, lo voy a poner de nuevo y ustedes me dicen si ven que el paciente se está empezando, ¿está corriendo el video en este momento? Ahí sí, está corriendo. Perfecto. Recuerden que el video, muchas gracias Yamila, Dios te pague. Porfa, todos los demás van a alzar la mano para que Yamila, que es nuestra moderadora, nos diga en qué momento nos refieren por ahí por el interno y Yamila va a activar el micrófono y me dice, Alejo, está pasando esto, ¿listo? Muchas gracias Yamila. Entonces, ¿qué observamos aquí en el video corrido? El paciente intenta tragar de forma continua, ¿ya? El alimento, pero el tumor no nos Alejo, deja. ahí se cortó nuevamente. Porque si el paciente, el alimento está dando vueltas o algo, el video mío, o es el video que estoy proyectando. ¿Sabes que cuando estás pasando el video y vos hablás, ahí es donde se te corta la voz? ¿Se me Tu corta voz. la voz? Ok. Sí, Voy a o sea, intentar. la voz del video. Bueno, acá yo veo que la señal de Wi-Fi está óptima.
vamos a verificar si le está pasando lo mismo a todos, por favor. Todos nos retroalimentan en su chat para ver si les está pasando lo mismo. Si es así, pues claramente debe ser mi internet. Nos retroalimentan, por favor, si alguien está viendo el video corrido con normalidad, me avisa. Y si se le está pausando, nos avisan. Voy a comenzar desde el principio. ¿Listo? En este momento. Sí, acá los participantes están refiriendo que les pasa lo mismo. Listo. En este momento están viendo el video correr. Ahí sí está corriendo. Perfecto. Listo. Quiero que observemos el video. A pesar de que el paciente intenta tragar, el alimento no pasa a través del esófago. Entonces, si nos ponemos a hacer la semiología del caso, dirían ustedes, ¿qué fracaso fue mandar una videofluoroscopia a un paciente que ya sabíamos que tenía disfagia, que no podía comer, muy probablemente ni siquiera disfagia, sino afagia, que no podía comer, que no tenía riesgo broncoaspirativo, no tenía ninguna razón de ser mandarle la videofluoroscopia? Sin embargo, el oncólogo decidió mandar la videofluoroscopia a este paciente escuchando su manifestación de que él en algunas formas podía consumir alimento. Entonces, si ustedes observan en este punto, voy a pausar el video aquí, ustedes observan que la garganta todo el tiempo está haciendo un empuje a nivel faringio para intentar mandar el alimento hacia el esófago cervical. Sin embargo, ese empuje se ve literalmente se ve frustrado porque el alimento no fluye a través del esófago y además de eso, además de estar siendo aplastado por la gran masa que tenemos acá arriba, se ve que el paso a través de él es bien irregular. Miren que el paso no es homogéneo del bolo. Lo poco que alcanza a entrar al esófago es muy pobre y además de eso, el recorrido uno no lo ve como una manguerita. Se ve totalmente heterogéneo, como si estuviera el agua bajando a través de un río y piedras. Entonces, uno puede asumir dos cosas en este punto, que muy probablemente Alejo, te molesto nuevamente. Sabes que te puede comento que tener hay una metástasis hacia la primera porción del esófago, o la segunda es que la radioterapia que le aplicaron a ese paciente pudo... Claro. Alejo, te molesto. Cuando pasas el video y vos hablas, ahí se corta tu video. Te vemos entrecortado. Habría que, cuando haces coordinas el video, cuando vos hablas, ahí se te corta, no te podemos entender lo que referís. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Porque si no nos vamos a quedar en el primer video. Voy a poner, quiero que ustedes observen bien el primer video. Igual, lo bueno es que esta clase va a quedar grabada. Entonces, vamos a poner el video a que corra hasta el primer caso. Observen todo. Y cuando vamos a entrar al segundo caso, yo paro y les describo todo lo que observamos en la videofluoroscopia para que no se nos corte. ¿Listo? Voy a ponerlo desde el principio nuevamente. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Voy a ponerlo a correr hasta la primera porción. ¿Listo? ¿Estamos todos? ¿Yamila? Perfecto. Listo, lo voy a poner a correr. Si ves que el video se pausa en algún punto, me avisas. Voy a estar callado, silenciado.
Paremos ahí. Listo. En este momento tengo el video pausado. ¿Me están escuchando con buen retorno? Sí, se escucha bien. ¿Vieron corrido el video? ¿Corrió mejor? Se vio corrido, sí. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué pudimos observar? Varias cosas. Entonces, vamos a empezar a recordar lo que vimos en la primera clase. En la primera clase, recordemos que yo les contaba que la información sensitiva especial de la lengua estaba dada en el primer tercio anterior, primero, los 2 tercios anteriores de la lengua, la información sensitiva especial de los sabores la recogía el facial y iba hasta el núcleo solitario. En el tercio posterior la recogía el glosofaringio y iba hasta el núcleo solitario. Y había una porción de la epiglotis y la primera porción de la vía aérea superior, que la recogía el vago y iba hasta el nervio solitario, principalmente la rama del vago que llaman nervio laríngeo superior. Resulta acontece de que aquí nosotros vemos claramente cómo la vía aérea superior está totalmente obstruida. Y también sabemos de que la tos se provoca cuando algo de alimento ingresa hacia la vía aérea. Sin embargo, en este caso, como pudimos darnos cuenta, la vía aérea está ocupada por un gran tumor. ¿Por qué el paciente tosía? El paciente tosía primero que todo porque la epiglotis se ve totalmente empapada de alimento y a pesar de que ella hace algo de movimiento para descender, encuentra una obstrucción. Ella comunica a través del nervio laríngeo superior que esto no es habitual y muy probablemente hay una obstrucción de la vía aérea. Y eso provoca la tos. ¿Listo? Miren la importancia de tener el raciocinio clínico. Eso uno. Dos, además de eso, el tumor, como ustedes se dan cuenta, él está ocupando gran parte de la vía aérea, pero como se dan cuenta, él se mueve junto con la laringe cuando la laringe se mueve. Por tal razón, esa sobreestimulación móvil también puede provocarnos tos. Tres, pero no menos importante, nos damos cuenta de que la primera porción del esófago no nos recibe grandes cantidades de alimento. Nos damos cuenta que literalmente es un fracaso el paso del alimento a través del esófago cervical. Entonces, si yo abandono el procedimiento en este punto y le digo al paciente, no, definitivamente tú no puedes comer y definitivamente te tienes que regresar donde tu oncólogo a decirle que esto no funcionó, pues va a ser un fracaso multidisciplinario, pero principalmente va a ser un fracaso para mí como profesional. ¿Por qué? Porque no utilicé ninguna compensación durante un estudio que además de diagnóstico también puede ser terapéutico, cosa que es la videofluoroscopia. La videofluoroscopia no solo nos ayuda a evidenciar si el paciente come de forma segura y eficiente, sino que también nos ayuda a identificar de qué forma puedo yo compensar las alteraciones deglutorias que el paciente tiene. Como ustedes se dan cuenta, en esta proyección antero-posterior, ¿qué significa? Que veo al paciente de atrás hacia adelante, o sea, de frente. Yo puedo en esta posición no solo visualizar si el tumor está localizado hacia una zona del cuello u otra, sino que además de eso yo puedo verificar la permeabilidad del esófago cervical y cómo éste cambia con los cambios posturales que yo aplique. No solo eso, en un paciente no oncológico, por lo menos no como este, sino en otro tipo de condiciones, también me permite verificar si el bolo pasa de la faringe hacia el esófago de manera homogénea y si los dos esfínteres esofágicos, o mejor dicho, los dos lados de los esfínteres, porque solo tenemos un esfínter, se abren de manera simultánea y pareja para permitir que la comida pase de forma homogénea. Entonces, en este punto, ¿qué hago? Pues yo no voy a liberar al paciente hasta no encontrar si valió la pena o no traerlo a este estudio para intentar encontrar eso que él dice, que es que moviendo la cabeza de cierta forma que él ni siquiera sabe, porque él movía la cabeza en todas las direcciones,
sentía que la comida viajaba mejor. Entonces, en este punto, lo que hacemos es verificar si una de las posturas compensatorias de cabeza y cuello nos ayudan a aumentar la permeabilidad del esófago. Vamos a ver a continuación la permeabilidad del esófago. ¿Me avisan? Yamila, ¿me avisas cuando veas corriendo el video, por favor? Ok. Se está viendo muy lento, lo veo lento. Y no te escucho a vos. Pues me pasa a mí o a todos. Sí, acá se ve, Paola dice que el video está entrecortado. No se escucha. Demasiado lento. ¿El video lo están viendo? Ahí se está viendo un poco lento. ¿Es así el video, Sí. Alejo? Sí, Perfecto. está para que ustedes lo puedan visualizar. Tengo que entender de que si yo se los pongo en el modo de tiempo real, pues les va a quedar un poco difícil poder comprender el análisis dinámico, ¿ya? Porque esto sucede a una velocidad mucho mayor, ¿listo? Y ahí te Entonces voy a escucho tu voz devolverlo nuevamente, un me poco voy a quedar entrecortada. nuevamente silenciado para que ustedes puedan apreciar. Voy a intentar de nuevo. ¿Me escuchas ahí? Ahí vamos, sí. Listo, voy a darle play al video, me voy a quedar silenciado nuevamente y en esta parte lo que vamos a observar es que ustedes van a ver cómo buscamos la forma compensatoria en que este paciente tragaba mejor, porque sí la hay. ¿Listo? Entonces vamos a buscar si la lateralización de cabeza y cuello, la flexión, la extensión, sea lo que hayamos utilizado en este caso, nos ayudó a mejorar la permeabilidad del alimento, pasando de la garganta hacia el esófago. ¿Listo? Entonces quiero que se centren casi que a la altura de la traqueostomía, donde van a empezar a ver que el alimento empieza a fluir más de una forma que de otra. Entonces le voy a dar play. Me voy a quedar silenciado. Muy bien, entonces voy a parar el video y vamos a hacer un recorrido más o menos de lo que se hizo. Observamos que la lateralización de cabeza y cuello ya nos mejoraba la permeabilidad del paso de contraste de faringe a esófago medio y distal,
bueno, distal no alcanzamos a ver en este video, pero nos dimos cuenta de que aumenta el paso de contraste. Entonces, más adelante nos tenemos que responder la pregunta, ¿valió la pena para este paciente haberle hecho este estudio? ¿Entendimos el concepto de compresión extrínseca sobre esófago cervical? ¿Entendimos por qué un paciente, a pesar de tener obstruida la vía aérea, generó respuestas de tos? Esas son preguntas que vamos a resolver en la siguiente fase. ¿Listo? Vámonos con el caso número 2. Schwannoma del nervio recurrente. Voy a dejarlo correr y voy a ir pausándolo para hablar. Hasta aquí, ¿me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Voy a darle corrido al video y me dicen si lo están viendo ver, lo están viendo correr. Sí se ve bien. Hasta esa proyección lateral que pudimos observar que este es un paciente que los líquidos entre la escala ITSI0 e ITSI2, lo más aguado, lo que es parecido a una leche o a un ensure o a una proteína líquida, viajan bien, pasa por la consistencia néctar y viaja aceptablemente bien, pero empieza a consumir espesos tipo 2, 3, 4, ya llega a los semiblandos entre espesado extremadamente y papilla, y pasa a los tamaños bocados y el alimento se nos va quedando en una zona que se llaman los senos piriformes. Cuando ustedes observan eso sin una historia clínica, ustedes se van a volver locos, ¿ya? Locos, no van a comprender por qué pasa eso. Y van a hacer un estudio totalmente convencional y luego se van a ir a revisar esófago y van a decir, el paciente tiene una disfagia faríngea. Error. Cuando uno conoce la semiología de los pacientes, uno aprende a hacer un análisis de historia clínica. He visto personas que hacen videofluoroscopia y ni siquiera conocen la historia clínica del paciente. Y eso es un error garrafal porque es la historia clínica la que me da el 70% del diagnóstico. Muchas veces me han preguntado a mí, Alejandro, ¿cómo puedo hacer para entrenarme en videofluoroscopia? Tú puedes hacer un curso donde quieras, virtual, presencial, donde quieras, pero tú tienes que tener muy bien claras la semiología de la deglución normal. Todo curso importante, llámese electroestimulación, ultrasonido, aprender a hacer videofluoroscopia, FES, todo lo que ustedes quieran, debe partir de una excelente semiología de la deglución y de sus trastornos. Por tal razón, cuando yo leo que este paciente tiene un schwannoma del recurrente y yo ya tengo clara la neuroanatomofisiología del nervio recurrente y yo ya sé que él me inerva no solo la apertura y cierre de las cuerdas vocales, sino que también me abre y me cierra el esfínter esofágico superior, como ustedes recordarán que lo hablamos en nuestra clase de raciocinio clínico parte 1, yo ya sé que debo hacer una proyección que no es muy habitual. Esta proyección que ustedes ven aquí no es muy habitual hacerla. Generalmente nosotros en videofluoroscopia intentamos hacer las menores proyecciones posibles. ¿Por qué razón? Porque es más radiación para el paciente y para nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, lo que uno intenta hacer son proyecciones muy puntuales que te den a ti el diagnóstico como tal. Pues claramente esto acompañado con un buen análisis de historia clínica. Sin embargo, en este caso, cuando a mí me dicen que el paciente tiene un schwannoma del recurrente, lo primero que yo debo pensar es que la clínica del paciente, yo leo la historia clínica, yo debo pensar de que el paciente muy probablemente me va a llegar a mí con disfonía y con disfagia. ¿Por qué? Porque el nervio recurrente, recordemos que lo decíamos en la primera clase, me mueve las cuerdas vocales,
cada recurrente de cada lado me mueve las cuerdas vocales. Recordemos que en el lado izquierdo, el recurrente es una rama del vago que se devuelve por el callado aórtico en el lado izquierdo. Este es el lado izquierdo, porque es un efecto espejo. Y en el lado derecho, por debajo de la arteria subclavia. Los que ya estuvieron en la clase saben que no les estoy hablando en alemán, ya lo recuerdan muy fácilmente. Este nervio recurrente, dependiendo de a qué altura esté el schwannoma, que es el tumor que aparece en el cable, ya en el nervio, pues se me va a alterar la función. Cuando el schwannoma está muy alto, pues todo lo que está por ahí debajo del nervio recurrente se altera, ¿listo? Pero entonces, en este caso, si yo ya sé que el schwannoma me genera una dificultad en la transmisión de electricidad de ese nervio, yo ya sé que ese nervio va a funcionar como si estuviera cortado, o mejor dicho, no va a funcionar. O sea que lo que yo voy a esperar es que el paciente no me abra y me cierre una cuerda vocal del lado donde está el tumor y no me abra el esfínter esofágico del lado de donde está el tumor. Entonces, vamos a verlo. ¿Hasta aquí me escucharon? Sí, Alejandro. Acá en el chat dice que pesar que no se puede hacer la explicación a la vez que el video. Acá Diana dice, ¿crees que puedes ir haciendo pausas para explicar la imagen? Paola Eso estoy dice, sí, haciendo. sería bueno. Eso estoy Ok. haciendo. Haciendo Ujú. pausa para explicar la imagen. Precisamente eso estoy Ujú. haciendo. ¿Listo? Bien, perfecto. Listo. Entonces, ya explicamos en la anterior, voy a devolverme un poco a los senos piriformes para que de pronto no se me pierdan. Estos son los senos piriformes, aquí a esta altura. ¿Ya? Todo, todo esto es la hipofaringe, todo esto es la hipofaringe, ¿ya? Y aquí abajo están los senos piriformes, ¿listo? Estos son los senos piriformes. Y aquí a esta altura es donde se nos está acumulando más contraste, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que a mí esta proyección lateral no me explica completamente la sintomatología del paciente. Por tal razón, yo me veo obligado 100% a hacer una proyección anteroposterior a esta altura, porque ustedes ven que el contraste se acumula y miren que a medida que van pasando los bolos, perdón, miren que a medida que van pasando, estos son los residuos que dejó un líquido, muy poquitos. Vamos a ver entre más denso el alimento cuántos residuos va dejando. Mire, mira, mira, cada vez son mayores. Vamos, mira, cada vez son mayores los residuos. Entre más denso y grueso el alimento, más denso, perdón, es mayor la cantidad que se queda en el seno piriforme y en la hipofaringe. O sea que entre más alimento se me acumula en la hipofaringe, yo voy a tener más riesgo broncoaspirativo postdeglución. Miren la cantidad tan enorme que se me acumuló cuando yo ya le di sólido al paciente. Entonces, como a mí no me está explicando por qué estos dos senos piriformes o uno de los senos piriformes me está acumulando tanto alimento, yo hago la proyección anteroposterior, que es de frente, donde yo voy a observar cómo pasa el alimento de frente ante el funcionamiento de los dos senos piriformes, o mejor dicho, del esfínter esofágico superior. ¿Qué debo yo esperar? Si yo ya conozco la semiología de la deglución y yo ya conozco la semiología de cómo funciona el recurrente, pues yo ya debo esperar que uno de los esfínteres no se abra. ¿Listo? Entonces eso es lo que yo voy a esperar y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy a pausar mi audio y vamos a ver el video. En este punto podemos darnos cuenta que el alimento está viajando por el lado derecho de la garganta del paciente y entrando al esófago cervical. Sin embargo, el esfínter o la puerta de entrada hacia el esófago del lado izquierdo no se está abriendo, mírenla, está totalmente cerrada. Este paso lo describimos como un paso no homogéneo o un paso irregular en la transición faringoesofágica a correlacionar con déficit de apertura del esfínter esofágico superior del lado izquierdo o a correlacionar con déficit de apertura del esfínter cricofaringeo del lado izquierdo o del hemicricofaringeo del lado izquierdo. Podemos darnos cuenta que el lado del esfínter que no se abre es el que realmente acumula los residuos que hace rato veíamos en la proyección lateral. Por tal razón,
En videofluoroscopia, cuando una proyección no me explica la clínica del paciente, debo buscar la proyección que sí me la explique. Por tal razón, nos podemos dar cuenta de que todo el acúmulo que sucede en la hipofaringe está sucediendo en el lado izquierdo. ¿Qué debemos hacer? Pues intentar solucionar ese problema. Miren cómo cuando el paciente va a empezar a tragar, la transición faringoesofágica tiende a mejorar porque llevamos la cabeza hacia el lado sano donde el paciente todavía tiene su garganta funcional, que es el lado derecho. Se llama compensación con la lateralización e inclinación de cabeza y cuello. Muy bien. Entonces, como pudimos darnos cuenta, comprender la neuroanatomofisiología de la deglución, en este caso del nervio laringio recurrente, nos ayuda a poder hacer no solo un tratamiento mejor orientado, sino también hacer un diagnóstico mucho más certero durante el proceso de la deglución. La neuroanatomofisiología de la deglución en este punto nos estamos dando cuenta que no solo es relevante para hacer un tratamiento, sino también para comprender la deglución desde el diagnóstico. Si yo quiero hacer videofluoroscopia, debo tener excelente raciocinio clínico en neuroanatomofisiología de la deglución, tanto de adulto como del paciente pediátrico y geriátrico. Si yo hago videofluoroscopia, debo tener un excelente raciocinio clínico de cómo se afecta la vía aerodigestiva superior en el paciente que hace deglución, para yo poder hacer un buen diagnóstico, para poder escoger las proyecciones más óptimas de tratamiento. Pero entonces van a venir las preguntas donde los profesionales me dicen, pero es que en mi tierra, en mi país, en mi pueblo, en mi municipio, en mi corregimiento no hay videofluoroscopia. El solo hecho de que tú ya sepas que el paciente tiene un schwannoma del recurrente de un lado, tú ya sabes y asumes que muy probablemente ese lado del esfínter esofágico superior no está funcionando bien, y dentro de tus técnicas terapéuticas, en ausencia de una prueba instrumental, va a ser intentar clínicamente mejorar la deglución de ese paciente compensándolo hacia el lado sano. Miren la importancia de conocer el raciocinio clínico. Ahora nos vamos a la fase 3. ¿Qué es iatrogenia? Pues en este punto vamos a entender que la iatrogenia es un daño o una secuela colateral que aparece ante un tratamiento médico, farmacológico, quirúrgico, clínico. ¿Listo? En este caso vamos a ver que este paciente tuvo un CA de amígdala que fue operado con éxito. Sin embargo, la disfagia en este paciente apareció cuando arrancó su radioterapia de cabeza y cuello. Vamos a verla. En este punto alcanzamos a visualizar en Zoom que la epiglotis anteriormente no desciende de forma adecuada, es perezosa, se demora en descender para generar el selle laringoepiglótico. Y además de eso, la motilidad faríngea no es tan óptima tampoco, ha perdido fuerza y algo de alimento, a pesar de que el Zoom no nos hace homenaje cuando subimos el video a YouTube, pues para poderlo presentar con ustedes. Si uno lo apreciara en un celular se ve mejor. Es que aquí ya hay unos residuos de alimento. Esta sombra que ustedes alcanzan a visualizar aquí son los pliegues vocales. Recordemos que la penetración es todo el alimento que está por encima de las cuerdas vocales o que alcanza las cuerdas vocales. Y en la escala Paz-Rosenbeck, que en algunos cursos a futuro hablaremos muy profundamente de todas las escalas, Foy, Rosenbeck y todas las que debamos utilizar, nos puntúa el grado de severidad del ingreso de alimento hacia la vía aérea dependiendo de qué tan abajo llegue en la vía respiratoria el alimento. En este caso, estaría más o menos entre la puntuación
3, 2 y 3, porque el alimento se nos mete hacia la vía respiratoria y va a depender de si ese alimento sale o no sale de la vía respiratoria, puntuarlo, ¿ya? Se nos mete por encima de los pliegues vocales y ahora más adelante vamos a ver si limpia o no limpia. Entonces, hasta aquí, al meterse a la vía respiratoria y quedarse en la vía respiratoria, es una escala, es una puntuación 3 de la escala Parr-Rosenbeck. No se me confundan con la escala, ahorita solo se las comento para que mientras ustedes van haciendo nuevos cursos de raciocinio clínico, vayan adquiriendo esos nuevos conocimientos que les van a ayudar a ustedes a hacer un mejor raciocinio clínico. En pocas palabras, aquí ya observamos residuos de penetración hacia la vía respiratoria. Esto de acá se llama retención vallecular. ¿Qué pudimos observar aquí? La amígdala estaba en el lado izquierdo, la amígdala oncológica. Fue en esa zona donde se centraron a hacer la radioterapia. Y a pensar de que en este caso no vemos una disfunción del esfínter esofágico superior, como en el anterior caso donde era el nervio el que estaba dañado, en este caso vemos una disfunción ya desde el punto de vista de la anatomía, que fue la que recibió el golpe de la radioterapia, y en el lado izquierdo, que fue donde más hicieron el enfoque radioterapéutico, fue donde más se vio afectada. Por tal razón, la lateralización de cabeza ayuda a que este paciente pueda tragar mejor hacia el lado sano. En ese orden de ideas, muchachos, hemos visto los casos clínicos, que es muy importante ahora que hagamos la semiología de los casos clínicos para que podamos resolver preguntas. Entonces, vamos a irnos a la presentación y vamos a hacer la semiología. Me retroalimentan, por favor, cuando estemos viendo la presentación completa en pantalla completa, por favor. ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, se ve la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? El objetivo terapéutico con base a los resultados de la biofluoroscopia y su puntuación en escala FOIS. Entonces, respecto al caso 1, ¿nuestra idea era confirmar la seguridad de glutoria? No. Hola, ¿cómo estás, Isabela? Yo estoy muy Se nos apenada activó un contigo micrófono. por el sábado pasado. ¿Me pueden colaborar con el micrófono? Ya, gracias. Entonces, en el caso 1, donde había un gran tumor de la vía aérea, nuestra idea no era confirmar la seguridad de glutoria. ¿Ya conocíamos la eficacia de la deglución en ese caso? Sí, ya sabíamos que era mala. Observar la capacidad terapéutica del estudio sí fue muy óptimo. ¿Por qué fue importante observar la capacidad terapéutica en este estudio? Porque en este caso logramos compensar la deglución del paciente a tal modo de que le regalamos confort. En sus últimos meses de vida le regalamos la oportunidad de que pudiera consumir, así fuera, mínimas cantidades de alimento líquido por su boca para sentir confort. Ella decía, quiero tomar agua fría, quiero tomar un poco de café caliente, quiero sentir ese sabor pasando a través de mi garganta. Pues haber hecho el estudio, haber conocido la neuroanatomofisiología de la deglución normal para ver lo alterado que estaba en ella y buscar la forma adecuada de compensarla, nos permitió compensar la deglución para luego de eso facilitarle una estrategia terapéutica a ese paciente para que tuviera calidad en su tratamiento. Dentro de nuestros objetivos de tratamiento, en este paciente, ¿podemos curar su patología? No, no es curable. ¿Es rehabilitable? No, no es rehabilitable. ¿Es tratable a nivel patológico, a nivel paliativo? Claro que sí. Podemos paliativizar mucho a ese paciente, no solo para que no se ahogue con sus propios fluidos, encontrando una compensación para que se trague mejor su saliva, sino que además de eso, este paciente va a poder tener confort al probar algunos estímulos gustativos. La escala FOIS, ¿qué nos dice? Nos dice que este paciente va a tener una puntuación o un nivel 2, ¿qué quiere decir? Que su alimentación primordial va a estar guiada por la nutrición enteral por gastrostomía y por boca va a recibir pequeños estímulos vía oral solo como confort. Eso basa nuestros objetivos de tratamiento conforme a los resultados del estudio y a partir de ahí hacemos las recomendaciones. En el caso 2, confirmamos la seguridad de glutoria cuando el paciente no se le abría el recurrente y nos dimos cuenta dónde se acumulaba el residuo. Claro que sí, porque no solo confirmamos de que el paciente no broncoaspira
pero sí confirmamos que tiene riesgo broncoaspirativo por los residuos que dejaba en un lado de su garganta. Entonces, conocimos la eficacia, sí, el paciente puede consumir una amplia gama de alimentos, inclusive le ampliamos el abanico de alimentos, pero además, con observar la capacidad terapéutica del estudio, que nos ayuda a compensar la deglución de este paciente, logramos facilitar que el paciente consumiera una más amplia gama de alimentos con unas compensaciones que fue llevar su cabeza hacia el lado sano para inclusive mejorar la seguridad deglutoria. ¿Por qué? Porque no nos dejó residuos en la garganta. Nuestros objetivos de tratamiento, muchos, primero que todo, rehabilitar al paciente, conforme que a medida que le vayan haciendo su tratamiento médico quirúrgico o médico radioterapéutico, porque a este paciente le iban a dar radioterapia, pues tenemos que ver varias cosas. La primera es ver la radioterapia, cuánto nos libera del schwannoma en el recurrente y cuánto mejora la apertura del esfínter esofágico, ¿ya? Pero al mismo tiempo también tenemos que ver cuánta esa misma radioterapia nos puede empeorar la función faríngea del paciente. Conforme a esos resultados y a medida que vamos viendo la evolución del paciente según el tratamiento médico, quirúrgico, radioterapéutico, quimioterapéutico, nos planteamos objetivos y continuamente estamos reevaluando y con eso damos las recomendaciones en el tratamiento ante los cambios. Por último, pero no menos importante, vamos a analizar el caso 3. Radioterapia, el paciente ya estaba sano, no tenía cáncer, el paciente ya le habían quitado su amígdala oncológica, le habían hecho una radio y una quimioterapia profiláctica y fue la radio la que le generó el trastorno de deglución. ¿Qué observamos? Que la biofluoroscopia nos permitió observar que había una consistencia que se nos metía a la vía respiratoria. ¿Qué teníamos que hacer? O buscar la forma de compensarla o buscar suspender ese tipo de alimento para cambiarlo por otro que le dé el mismo aporte hídrico y nutricional. Se conoció la eficacia de glutoria, claro, nos dimos cuenta que este paciente no era candidato a alimentarse exclusivamente por nutrición enteral, ni siquiera una nutrición mixta. Podía alimentarse por vía oral de manera continua y podía consumir una alimentación modificada. La condición terapéutica del estudio nos ayudó muchísimo, no solo a compensar la deglución del paciente, sino también a facilitar una amplia gama de abanico de alimentos que él podía consumir para mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo nos ayuda a plantearnos objetivos de tratamiento terapéuticos que deben estar enfocados, en este caso, a rehabilitar el paciente para hacer unas recomendaciones ante los cambios. ¿Qué esperamos? Que en este caso, este paciente que esperamos ya no le hagan nada más de radio, ni de quimio, ni tratamientos quirúrgicos, pues a partir de aquí venga un cambio de mejoría. Entonces, ¿cuál es el impacto, muchacho? A partir de aquí, quiero que ustedes me hagan sus preguntas. ¿Cuál es la importancia de la semiología? Háganse esa pregunta ustedes y háganme el planteamiento de preguntas. ¿Cuál es la importancia de conocer la historia natural de la enfermedad y sus estadios? Importancia de escuchar las voluntades anticipadas de los pacientes y la importancia de toma de decisiones en el equipo multidisciplinar. Quiero que a partir de aquí ustedes me hagan las preguntas que requieran y demos por finalizada la clase del día de hoy. Entonces, mi moderadora va a poderles ir dando el paso a cada uno de ustedes para que me hagan las preguntas. Nos quedan aproximadamente 10 minutos para resolverlo y luego de eso despedirnos. Cuéntenme, muchachos, ¿qué dudas tienen respecto a lo que aprendimos el día de hoy o lo que pudimos medio reaprender conforme a estos 3 casos tan bonitos de oncología, retomando lo que hicimos de raciocinio clínico en el primer workshop? Pueden empezar a alzar la mano. Yamila, ¿tenemos de pronto alguna pregunta en el chat? Por el momento nadie levantó la mano. ¿Y en el chat tenemos alguna pregunta escrita? En el chat tampoco. Perfecto, Acá. creo que por ahí ya alzó alguien la mano. Démosle la palabra, por favor. Sí. Te hago una pregunta, porque toco ahí quien levantó la mano, pero no sé si activé el micrófono. Que la active Acá está. la persona. Dale Ahí la palabra a la persona. Joana Sánchez. Tenés Buenos que días abrir para tu micrófono. todos. ¿Me escuchan? Hola, Joana, qué gusto. Nos encantaría no solo escucharte, sino también verte. Ay, es que tengo preciso una falla en mi dispositivo. Con No suerte problem. puedo pasar el audio. Dale, no hay problema. Tengo una pregunta para ti. En el primer caso, que era una obstrucción importante en el paso de alimento, esa solicitud del paciente que quería experimentar sabores, sensaciones de agua fría, eh,
lo que yo interpreto con la videofluoroscopia que nos compartiste es que pasa más o menos el 5%, estoy errada más o menos, en el 5% del bolo que se administró, él pasa más o menos esa cantidad. ¿Cómo se puede satisfacer esa necesidad del paciente o esa sensación de querer probar algo? ¿Sería con el mismo líquido o más bien... em, eh, tú mencionabas algo de espumas en otra capacitación que nos hiciste. No sé si eso, la espuma se pueda convertir o modificar en su temperatura para darle esa saciedad, esa satisfacción sensorial al paciente. Perfecto, yo creo que podemos esa pregunta cerrarla con la última frase que dijiste y es una estimulación sensorial. La estimulación sensorial en estos pacientes es supremamente importante. Entonces, las espumas pueden jugar un papel muy bonito cuando el paciente quiere probar algo que tú sabes que por ese pedazo estrecho no va a pasar. Por ejemplo, el paciente dice, yo quiero probar un banano. Un banano. Tú sabes que por lo que alcanzamos a visualizar ahí, un banano no nos va a pasar ni en la más mínima cantidad. No nos va a pasar ningún sólido a través de ese pedazo tan estrecho. Tú me dices que hay como un 5%. Realmente yo no logro visualizar el volumen versus las cantidades que realmente pasan, aunque el equipo me puede a mí generar unas marcaciones de cuánto diámetro tiene el bolo que alcanzó a pasar, pero en este punto, pues, la capacidad de medir ese volumen no tiene sentido. Realmente lo que buscamos es que haya algo de permeabilidad y que aumente según la compensación. Y, por ejemplo, en este caso, si el paciente quiere probar un banano, que no va a pasar por ahí, tú puedes hacer una espuma de banano, ¿ya? Y darle la sensación de sabor a ese paciente. Pero si este paciente te dice, yo quiero tomarme un café tibio, caliente, vas a saber que por ahí sí lo vas a pasar, porque es un líquido en la escala ITSI 0 que va a tener la capacidad de fluidez de pasar a través de ese pequeño espacio. ¿Qué es importante? Que en el informe de ese paciente, pues que claramente no lo traigo aquí, nosotros dejamos bien explicado hasta qué densidad de líquidos puede consumir y cuáles ya no pasan. Eso es muy importante en el informe para el grupo multidisciplinario. Si mal no recuerdo, este es un caso súper antiguo, es un caso donde le dijimos al paciente que él podía consumir por la boca mínimas cantidades terapéuticas de estímulos gustativos entre la escala ITSI 0 hasta la escala ITSI 3, que es más o menos como un yogur, ¿ya? Y entre más aguado le decíamos que era mucho mejor, iba a ser mucho mayor el volumen. Le decíamos de que él después de eso tenía que hacer una higiene de cavidad bucal supremamente buena, preferiblemente con clorhexidina, para que todos esos residuos que claramente se nos van a quedar en la hipofaringe, pues nos generaran la menor probabilidad de hacer una infección por oportunistas, porque entendamos que es un paciente oncológico que claramente va a estar inmunosuprimido por su historia clínica de base. Estos pacientes nosotros hacemos énfasis muchísimo en mantener permeable la cavidad oral, en mantener permeable e higienizada la orofaringe, y para nosotros es muy importante utilizar la clorhexidina en estos casos. A excepción de que haya mucositis, pues que puede pasar mucho en pacientes que han sido sometidos a radioterapia, algunos de ellos presentan eso, y ahí solicitamos más vale que el odontólogo u otro especialista nos pueda indicar qué otro tipo de enjuague puede utilizar el paciente para generar el menor daño posible dentro de la mucosa oral. ¿Listo? Espero haber respondido a tu pregunta. Ok, Alejandro, muchas gracias. Con todo gusto, Johanna. ¿Alguien más creo que alzó la mano? Bueno, entonces... No tengo marcado acá. Listo, entonces comienzo agradeciéndole a Yamile por su moderación del día de hoy, a Johanna por su pregunta tan interesante, es muy buena. Quiero que sepan que cuando hay pacientes afágicos, o sea, totalmente sin capacidad de tragar nada, las espumas, como decía Johanna, son el método de elección para hacer algo de estimulación paliativa. Gracias, María del Pilar. Un abrazo grandote hasta tu tierra. Qué rico estar por allá el día de hoy. Y bueno, espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Recuerden que esto fue un obsequio que le queremos dar desde GESEAD a cada uno de ustedes, los que han confiado en este proceso, que créanme que estamos
metiéndole los primeros pinitos. Lo que se viene es grandísimo, muchachos. Quiero que estén preparados porque lo que se viene va a ser muy lindo. Van a aprender a manejar pacientes con patologías específicas muy puntuales, y eso los va a llevar a que ustedes escojan. Si ustedes se mueven en el mundo pediátrico, puedan escoger los cursos de población pediátrica, en el mundo geriátrico, los geriátricas, oncológicos. Vamos a tener muchos cursos. Tenemos una colección de docentes de talla nacional e internacional que los trajimos aquí para cada uno de ustedes. ¿Listo? Creo que había una pregunta extra por ahí. ¿Alguien alzó la mano? De Marlene. Marlene, cuéntanos. Cerremos con tu pregunta. Marlene, tienes la palabra. ¿Puedes activar tu micrófono? No te estamos escuchando. ¿Puedes activar tu micrófono? Estás sin audio, Marlene. Si de pronto gustas, puedes escribirnos la pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Nos quedan más o menos 2 minutos para intentártela responder. Ah, bueno, que falla. Listo. Acá preguntan si nos podrías compartir enlaces para preparar esas escenas saborizadas. Mucho mejor. Va a haber un curso de manejo de paciente paliativo con el uso de espumas que va a estar al alcance de cada uno de ustedes, donde van a aprender a manejar el paciente. Hay algunas espumas, o sea, los aditivos para generar espumas, hay algunas que están indicadas en unos pacientes y en otras no. Por eso he sido muy reservado en subir contenido sobre esta, porque van a asumir que se puede utilizar en todo tipo de pacientes. Y no es así, porque hay pacientes diabéticos que tienen alzas de glicemia muy fácil, con mucha facilidad, que no van a poder utilizar estos insumos con mucha facilidad. Entonces, hay algunos pacientes que lo tienen indicado, otros que no, y vamos a tocar ese tema muy detalladamente en uno de nuestros cursos. Lo único que les pido es paciencia, porque después de junio se vienen los cursos brutales para cada uno de ustedes, con ya patologías específicas y tratamiento, que es lo más importante. Dios me los bendiga. Muchas gracias una vez más, Yamila, a ti por tu moderación, y a cada uno de los asistentes. Dios me los bendiga grandemente. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Recuerden que a sus correos llega el enlace con la clase grabada. Tienen que esperar, ¿no? Porque debe ser editada primeramente. Chao, chao. Adiós. Gracias. Muchas gracias, adiós. Pónganse para adentro, por favor, un momento.